La economía incaica. Justo de lo que hablamos aquí, mire. La economía incaica, pues la base económica también era el parentesco. O sea, en el Tahuantinsuyo funcionó una economía, como se dice, sin moneda, aunque había oro. Los incas tenían oro, tenían plata en cantidad, pero no lo usaron para comprar y vender o para obtener algo. No, 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 no. En ese tiempo existió el trueque, ¿no? El intercambio, como lo habíamos dicho, el intercambio de cosas. Pero una de las bases aquí también fue el parentesco. Fue la base de todas las relaciones económicas, ¿no? Existía un parentesco, por ejemplo, te doy mi maíz y tú me das tus panchos, tus ponchos. O te doy, no sé, te doy paja y tú me das tu papa, ¿no? Entonces había ese intercambio, ese trueque. De ahí también en la economía inca hubo tres formas de trabajo. Tres, exclusivamente tres. Pero vamos a ver qué nos dice este inca. A ver, Stephanie, léenos por favor. El trabajo representó la actividad principal del imperio que bien podría sintetizarse en la frase de el que no trabaja no come. Muy bien, exactamente. Los incas eran muy trabajadores, demasiado trabajadores. Ellos trabajaban para ganarse el pan de cada día. Y había tres formas de trabajo. Número uno era el aini. Era el trabajo de ayuda mutua que realizaban los miembros del ayu. Por ejemplo, si uno de las familias del pueblo construía sus casas, el ayu le ayudaba. El ayu, ¿qué es el ayu? O sea, obviamente el pueblo, pues, ¿no? Le ayudaba a una familia, con la condición de que la otra familia le ayudase en otra oportunidad cuando ellos iban a construir su casa. No solo en construir su casa, en distintos, por ejemplo, si iban a trabajar la chacra y necesitaban gente, pues otros miembros del ayu, ¿verdad? Le ayudaban a ellos, con la condición de que ellos también ayudaran otro día. O sea, era un trabajo recíproco, ¿no? Ese se llamaba el aini, el trabajo de ayuda mutua. Ambos se ayudaban, pero eso existía en el ayu, o sea, en el pueblo, no en la nobleza. El aini era en el pueblo, entre el pueblo. Se ayudaban entre el pueblo. Era el aini. El otro era la minca. También era un trabajo colectivo, o sea, de varias personas, para labores ocasionales. Esto ya no se efectuaba en el ayu, se efectuaba en las tierras del Inca, ¿no? O en algunas obras para beneficio de la comunidad. Por ejemplo, si se hacían puentes de piedra o si se hacían, por ejemplo, los andenes, ¿no? Los pisos ecológicos, era para el bien de todos, ¿no? Pero no se trabajaba eso en el pueblo, o sea, en las tierras del pueblo, sino eran en las tierras del Inca. Ahí se trabajaba. Y el otro era la mita. Este trabajo era obligatorio, pero no lo hacían todo el día, era por turnos. Por ejemplo, ya en la mañana te toca a ti, en la tarde a ti, pero todos trabajaban de manera rotativa, que lo realizaban los hombres que tenían entre 18 a 50 años a manera de tributo, o sea, a manera de pago para el Inca. Trabajaban para el Inca en manera de pago, porque el Inca también los ayudaba, les daba chacras, les daba tierras, y ellos, pues, para pagar ello, no lo pagaban con dinero, lo pagaban con su trabajo. Por eso ese trabajo era obligatorio, esa era la mita. La mita, recuerda, el AINI era un trabajo de ayuda mutua entre el pueblo, solo entre el pueblo, no en la nobleza, entre el pueblo. La minca era un trabajo también de todos, para el bien de todos, pero ya no se trabajaba en el ayu, no en el pueblo, sino en las tierras del sol o del Inca. Y la mita ya era un trabajo obligatorio, que sí o sí se tenía que hacer, era obligatorio, por turnos, era por turnos, era obligatorio como tributo, o sea, como pago a lo que el Inca les daba.
¿Entiendes? Entonces, existían tres formas de trabajo. Esas eran las tres formas de trabajo. Pues como principio tenían la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué quiere decir? La reciprocidad, o sea, yo te doy algo para que otro día también, como dice, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Hoy yo te ayudo y mañana tú me ayudas. Esa es la reciprocidad, o sea, yo te doy y tú me das. Ellos trabajaban así. Yo hoy día te apoyo porque tú necesitas mi ayuda. Te voy a ayudar a construir tu casa. Pero mañana, si yo construyo, tú también me ayudas. Ese es ser recíproco, o sea, ayudar a otros y que te ayuden a ti también. ¿Verdad? Esa es la reciprocidad. Ellos, los incas, eran recíprocos, muy recíprocos, eran muy agradecidos, los incas. También la redistribución. O sea, ¿qué quiere decir la redistribución? El Estado se beneficiaba del trabajo de la comunidad y a cambio redistribuía los excedentes producidos. Quiere decir, redistribución era otro principio de la economía. O sea que el Estado, o sea el Inca, también beneficiaba al pueblo. Redistribuía los productos, sean la cosecha, los cultivos, redistribuida en toda la comunidad. Por eso existía la reciprocidad que se realizaba entre los miembros del ayo, o sea, del pueblo, no en la nobleza. En la nobleza no había reciprocidad. Te estoy hablando del pueblo. Entre ellos se ayudaban, ¿verdad? Dentro del tipo de trabajo del pueblo que era el aini, ¿no? Y la redistribución, donde el Inca pues redistribuía todo lo que se ganaba, ¿no? Los excedentes, o sea, por ejemplo, algunas cosas sobraba o algunas cosas alcanzaba y lo redistribuía entre todos para que todos sean beneficiarios. Pues aquí están sus principales actividades, que la primera fue la agricultura. Mira, aquí vemos, ¿verdad?, los andenes que están divididos en pisos ecológicos, ¿no? Donde en cada piso se cultivaba diferentes productos. No solo fue la agricultura, también la ganadería. Ellos también criaban muchos ganados, eran ricos en ganados. También la artesanía, también se movió mucho la artesanía, porque en ese tiempo había oro, había plata, construyeron sus propios instrumentos para la agricultura, también habían tejidos, cerámicas, arquitecturas, construyeron también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Machu Picchu, que es una obra grandísima, ¿verdad? Entonces, vemos que los incas realmente fueron un ejemplo de progreso, un ejemplo de trabajo, un trabajo arduo, un trabajo organizado y en beneficio del pueblo.